En Yucatán, un defensor ambiental pasó de denunciar la destrucción del territorio a ser acusado como criminal. ¿Quién gana cuando se silencia a quienes defienden la tierra? Sergio Seransky ha sido señalado en una denuncia que no nació de un ciudadano cualquiera, sino de actores vinculados a un proyecto inmobiliario. La denuncia promovida por el apoderado legal y empleados de Ciudad Maderas, con una narrativa que lo presenta como un agresor, mientras su historia apunta en otra dirección. Pues se trata del activista ambiental y director de la Fundación Llanza, Sergio Seransky. Acompáñanos a conocer los antecedentes que dieron origen a la campaña de difamación, amenazas y el intento de criminalización que terminaron con su arresto arbitrario este 2026 en Jalisco. El proyecto Ciudad Maderas Península es el mayor proyecto inmobiliario en Yucatán. Según la misma empresa, son 25.000 lotes habitacionales, un número indeterminado de lotes comerciales. Es básicamente una ciudad que quieren construir en la última franja de selva, antes de los manglares y del sistema lagunar. Eso tendría consecuencias devastadoras para estos ecosistemas que son fundamentales. Y bueno, eso no lo digo solamente yo, lo dicen expertos en la materia. Soy Cecilia Enríquez, soy profesora de Oceanografía Física de la Facultad de Ciencias y ahora la ENES Mérida de la UNAM en Yucatán. Representa un montón de cosas en una gran variedad de impactos para la gente, y para todos los que vivimos en la península. Representa, pues, de inicio la pérdida de cobertura vegetal, que hace que el territorio esté calentándose, desertificándose, adquiriendo y guardando mucho más calor que el que ya tenía, por la simple desprotección de la sombra que da todo eso. Pero desde mi trinchera, que es la de la hidrodinámica, representa también un cambio muy drástico en los intercambios que hay en el agua continental y el agua marina. Y lo que permitiría de los flujos en ambos sentidos se pueden ver muy interrumpidos por un impacto como ese. Para las personas que están adquiriendo este tipo de terrenos con fines de poder habitarlos, básicamente es un peligro muy grande. Esas son zonas inundables, son zonas que tienen muy poca agua dulce en su subsuelo, son zonas que tienen pocas posibilidades de que sus desechos al acuífero puedan ser debidamente atendidos porque queda todo comprimido en una capa muy pequeña. Además de que se encuentran en una zona que ya es una zona costera, o sea, tienen todo el impacto del mar con muy poca protección y no tienen las características continentales que existen en otras partes del mundo, en donde a esa distancia del mar pues ya tendrían más elevación. Aquí estamos en un terreno muy plano y básicamente estarían muy expuestos a las elevaciones de tormentas o de cualquier situación que se dé con el mar. Mi nombre es Ismael Mariño, yo soy profesor de aquí de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, que pertenece a la UNAM. Yo soy oceanógrafo de origen, pero desde que llegué a Yucatán he hecho muchos estudios también de la conexión entre el acuífero que tenemos aquí en Yucatán, todos los cenotes, las aguadas, todo esto, y el mar, y cómo se interconectan. Entonces te quería platicar un poquito de esa interconexión. Regularmente aquí en Yucatán, en la parte interna de la península, cuando llueve, la lluvia se percola de forma muy rápida hacia el acuífero, alimentando los cenotes y haciendo que el nivel del agua se eleve. Y por otro lado, en el otro extremo tenemos el océano, que por la misma geología que tenemos, que está muy llena de fracturas y oquedades, el agua marina entra por debajo.
Entonces el agua marina es más pesada, más densa porque tiene sales y se acomoda en la parte de abajo, mientras que el agua dulce se acomoda en la parte de arriba. Y este lente de agua dulce que tenemos en la península, conforme te vas acercando hacia el mar, se va haciendo cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta que llega casi a cero, porque ya está el mar. Un desarrollo como el del estilo de Ciudad Maderas, que están justamente en la parte muy cerca de la selva baja inundable, es un lugar en donde la disponibilidad de agua va a ser poca, porque ya toda la cantidad de agua que vemos que tenemos en tierra con los cenotes y demás, pues se reduce mucho en esa parte. Además tenemos una situación con que hay un flujo de agua superficial, que les platiqué, el lente de agua dulce que fluye hacia el mar, mientras que el mar se mete hacia tierra. En oceanografía le llamamos una circulación estuarina, que se mueve el agua superficial en una dirección y el agua de abajo en una dirección opuesta. El agua superficial, por la característica geológica de la península, está muy conectada con la superficie y la parte superior está muy contaminada. De hecho, lo viven muchas comunidades que tienen sus pozos en sus casas, que a veces es difícil tomar de ellas porque el agua está mala. Entonces, esa parte superior del acuífero está regularmente contaminado. Y entonces imagínate, si tienes tú una cantidad de agua, pon tú, voy a decirte 15 metros más o menos, a lo mejor ahí en Ciudad Maderas quizá menos, como 10, y los primeros 6 o 7 metros van a estar contaminados, entonces la cantidad de agua dulce que les queda es muy poquita. Por otro lado, el mismo desarrollo, debido a que construye calles, inevitable que se construyan vialidades y demás construcciones, obstruye el flujo superficial, de forma que ha pasado mucho en Yucatán, en Celestún, en Chelem, en Telchac, en casi todos los puertos, o sea, que construyen una calle, una vialidad que secuestra el manglar, por ejemplo, de su agua y lo seca y lo mata. Y los manglares cumplen una función ecosistémica crucial para todos los que vivimos en la península y en el planeta, ¿no? Primero secuestran carbono, reducen el CO2, o sea, lo aterrizan al suelo. Por otro lado, entre las raíces del manglar viven pequeños peces, todas las larvas de lo que nos comemos del mar, los peces principalmente, los camarones, viven todos en esta región. Y también tiene una función muy importante de protección costera. La presencia de un bosque de manglar amortigua las elevaciones del nivel del mar por efecto de tormentas. Entonces, este tipo de desarrollos que se hacen en estas partes de la península van a degradar todas esas características de los manglares y ambientes asociados como las selvas, ¿no? Porque todas las selvas, todo el ecosistema está comunicado, ¿no? Tiene una conectividad, le llamamos. Entonces, el manglar está donde está y con la salud que tiene porque existe al lado del manglar una selva que se inunda y que intercambia nutrientes, intercambia especies, y entonces es un sistema que tiene que estar integrado y funcionando para que pueda continuar con los servicios que nos da. Y nosotros vemos que todos estos desarrollos que están habiendo no solamente se ponen en riesgo ellos mismos, sino que están poniendo en riesgo todo esto que tenemos para poder tener un mejor futuro. Otro problema que vemos muy grave es a futuro, o sea, la gente está comprando estos terrenos con la esperanza de poder tener una casita en la playa en Yucatán y dejársela a sus hijos o a sus nietos. Pero la realidad de las cosas es que está cambiando mucho el ambiente en todo el planeta, estamos teniendo elevación del nivel del mar. Las regiones donde están todos estos desarrollos son muy bajos, tienen como entre 4 o 3 metros sobre el nivel del mar, y se espera que el nivel del mar dentro de unos 50 a 100 años, suena mucho, pero 100 años sería la casa del nieto, ¿no? Se va a elevar 1 metro el nivel medio, más lo que tengas de marea, que es como otro metro, más si viene una tormenta que puede elevar como otro medio metro, son 2,5 metros. Entonces van a tener casi su casa muy probablemente inundada, su terreno inundado, inútil. Entonces yo creo que es una muy mala inversión pensar en comprar en estas regiones. Situación con las inundaciones para la gente que vive en las poblaciones costeras o bajas es que la inundación puede venir de muy distintos lados. Entonces, no siempre los pobladores de las costas se van a inundar porque el mar se mete de forma superficial
a sus terrenos, sino que en lugares como la península de Yucatán, en muchos sitios de Miami y en muchas partes del mundo, en donde los terrenos son bajos y el mar está muy cerca del nivel de sus acuíferos, las mareas vivas que les llamamos, que son las mareas que se presentan muy cerca de las lunas llenas o las lunas nuevas, levantan toda el agua, junto con las mareas, levantan el agua de los lentes de los que estábamos hablando, de forma que esa agua rebasa la superficie del terreno. Y hay comunidades como en Río Lagartos, en San Felipe, en donde ya fuimos testigos y la gente nos ha platicado que se están inundando periódicamente en mareas, en ese tipo de mareas, desde el subsuelo. Se sale de las alcantarillas, es el agua que rebasa ya su nivel del terreno. Y no está lloviendo, no es una tormenta, no es el oleaje. Eso puede empezar a ocurrir de forma periódica cada vez más, mientras el nivel del mar está acrecentándose. Además de las inundaciones, e independientemente de ellas, una problemática que a mí en lo personal me tiene pues bastante preocupada es el tema de la intrusión salina. Esto es el proceso en el que el agua marina va poco a poco invadiendo al agua continental. Esto ocurre de forma natural en todos los ríos del mundo. Hay cierta parte de agua marina que ingresa a los continentes por debajo del agua dulce. En el caso de nuestro acuífero de la península, que es kárstico, prácticamente toda la península tiene esta capa de agua marina por debajo del lente de agua dulce. Pero en las zonas más costeras está ingresando más y más agua, no solo marina, sino a veces agua hipersalina de las lagunas costeras que tienen mucha evaporación. Y ese ingreso ya nunca regresa al mar. Lo que está haciendo es adelgazar, o sea, dejar menos agua dulce, pero de abajo para arriba. Cuando de repente decían, es que el agua dulce de Yucatán es infinito. Y es infinito porque viéndolo de abajo hacia abajo, pues aquí llueve mucho, siempre hemos tenido más o menos un nivel en el acuífero y no hemos notado que se abata ese nivel. Se abata después de varios años de sequía, sí va bajando, pero con unas buenas lluvias vuelve a regresar. Sin embargo, hemos estado monitoreando cómo se comporta el lente de agua salada a través de medir las características de salinidad de la capa de arriba y la de abajo, y hemos notado que poco a poco la capa salada va mezclándose e invadiendo a la capa de agua dulce de arriba. Entonces eso sí pone en riesgo la disponibilidad de agua dulce de los pobladores, adelgazándose de abajo para arriba. Eso es preocupante. Hay un asunto muy importante con este aspecto de mantener los bosques donde están. Un caso extremo podría ser pensar en que talas manglar en un lado y vas y pones manglar en otro para que mitigues el daño que hiciste. Sin embargo, es difícil pensar en una mitigación cuando eliminas un bosque de este tipo por todas las funciones que tiene locales internamente. Entonces, lo mismo para la selva baja. O sea, si tú cortas la selva baja y tratas de mitigarlo en otro sitio, pues ese sitio va a perder la capacidad que tenía para, por ejemplo, retener agua. La evapotranspiración va a cesar de ocurrir como ocurría y puede empezar a haber mucha más evaporación. Entonces, por ejemplo, la apertura de lagos artificiales es otra cosa. O sea, estos lagos artificiales pueden ser la vía por la cual justamente esta elevación del nivel del mar e inundación que puede venir por abajo tiene vía libre para salir. Por otro lado, el exponer el acuífero de esa forma también hace que el agua se pueda evaporar más rápido. Entonces la poca agua dulce disponible que tienen es agua que van a estar evaporando.
Más si a estos lagos les ponen fuentes y todo esto que luego hacen, en donde van a provocar que esa agua pues se pueda evaporar de una forma mucho más fácil. Yo creo que este asunto de mantener los ecosistemas donde están es algo que debería de protegerse mucho por parte de nuestro gobierno, porque cumplen una función que nos ayuda a todo mundo, a la gente que no formamos parte, digamos, de esos fraccionamientos, pero lo más importante es que incluso a la gente que compra dentro de esos fraccionamientos, o sea, necesitarían tener este tipo de ecosistema ahí para que les ayudara, ¿no? Aunque en realidad lo que yo considero es que esos lugares no debieran estar ahí, ¿no? Y deberían dejar libre de cualquier construcción todos estos bosques y humedales que nos sirven mucho en Yucatán, no solamente localmente, sino para todo el Golfo de México, pesquerías y protección de las costas, etcétera, que es muy importante mantener y restaurar en futuro, no solamente mantenerlo, sino ganar otra vez ecosistemas de estos que nos ayuden a mejorar el ambiente. Otra cosa importante mencionar es que estos ejercicios de mitigación que se promueven, en donde se tala una región y luego para compensarlo se siembra en otra, no necesariamente van a ser exitosos si no tienen las condiciones necesarias o adecuadas para que los árboles y los bosques eventuales crezcan. O sea, porque estas condiciones son regularmente muy particulares. Lo que sería muy triste es que hicieran estos ejercicios de mitigación y a final de cuentas, después de unos años, se mueran lo que siembran, dejando al sistema pues debiendo. Entonces eso es algo que hay que tener mucho cuidado. O sea que mucho mejor es pues no talarlo, o si ya lo talaste, restaurarlo en donde estaba. Yo sabía que el proyecto no contaba con autorización para construir un desarrollo inmobiliario. Solamente habían solicitado y obtenido de manera bastante regular autorización para abrir caminos, nada más. No tenían permiso para construir ningún tipo de edificación, infraestructura, tenían una prohibición explícita de instalar infraestructura de agua, de electricidad. Bueno, había toda una serie digamos, de candados legales, supuestamente, para evitar que construyeran el desarrollo inmobiliario. Y, sin embargo, lo estaban haciendo. Tampoco contaban con autorización de cambio de uso de suelo forestal, o sea, permiso para deforestar, ¿no? Y sin embargo estaban deforestando amplias zonas de selva con muchísimas especies protegidas según la misma empresa, según la misma manifestación de impacto ambiental. Bueno, yo sabía que todo eso estaba haciéndose violando la ley, violando la normatividad ambiental, y debido a eso metí una denuncia en febrero de 2023, sobre todo debido a que la gente de la comunidad tenía miedo de denunciar a la empresa porque temían por su seguridad. Y la verdad, viendo todo lo que me han hecho a mí, tenían razón. Antes de meter esa denuncia, yo fui varias veces a preguntar a la oficina de Profepa, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Nunca jamás me dijeron nada, ¿no? Simplemente me decían que seguían investigando. Y bueno, ya al cabo de más de 2 años, en julio de 2025, me comunicaron que cerraban la investigación sin sancionar a la empresa, porque según ellos estaba todo de acuerdo a la ley. Yo sabía que eso no era cierto. Y además sabía que los impactos son muy graves, no solamente para las comunidades mayas cercanas, que son evidentemente los que peores afectaciones tendrían, porque al colapsar los manglares del sistema lagunar se va la fuente de vida que tienen, ¿no? Son comunidades pescadoras, ¿no? Y dependen de la salud de esos ecosistemas. Pero es que incluso para los mismos habitantes de Ciudad Maderas es una catástrofe irse a vivir en una zona que es inundable, es la franja de selva inundable, colindante con los humedales costeros, que siempre que hay huracanes o fenómenos meteorológicos extremos, como fue el caso en el 2020, toda esa zona estaba bajo bastante agua. Y yo sabía que no estaba previsto, por ejemplo, ningún sistema de tratamiento de aguas. Lo único que decía la manifestación de impacto ambiental era que iban a recomendar que cada quien instalara un biodigestor en su casa. Un biodigestor es una fosa séptica glorificada, pero eso no es un sistema de tratamiento de aguas. Y eso, evidentemente, va a contaminar todo el acuífero. Pero aparte de eso, cuando sube el nivel del acuífero, básicamente todo eso va a salir a la superficie, ¿no? Con todo el contenido de esos biodigestores. Entonces, bueno, básicamente eso no tenía ningún sentido ni para las comunidades, ni para los compradores, y por supuesto tampoco para el resto de la península, porque este tipo de ecosistemas, ¿no? Los manglares, los sistemas lagunares, son la protección de la península frente a los huracanes, que cada vez van a ser más frecuentes debido al cambio climático.
cuando Profepa me informa de que ha cerrado la investigación sin sancionar a la empresa y que está todo de acuerdo a la ley, según ellos, ¿no? Yo promuevo una demanda de amparo frente a ese resolutivo de Profepa. Bueno, luego van dándose distintos pasos, cuando uno mete una demanda de ese tipo, las autoridades tienen que responder. Entonces Profepa responde diciendo que de acuerdo a ellos está todo de acuerdo a la ley, que no hay ninguna violación. Y para probarlo incluyen eso, ¿no? El informe de una inspección que realizaron en abril de 2023, poco después de que yo metiera la denuncia, donde ellos mismos documentan violaciones, pero sin embargo concluyen que está todo bien. Bueno, yo amplío la demanda, eventualmente, para hacer el cuento corto, consigo una orden de suspensión definitiva en octubre de 2025. Y bueno, eso lo di a conocer en una rueda de prensa. Y a partir de ese momento hay una campaña brutal de difamación y de amenazas en mi contra, que realmente muy violentas, cada vez más violentas. Esa orden de suspensión tendría que haber tenido el efecto de que Profepa fuera y clausurara la obra. Tendría que haber acatado la orden emitida por la jueza y haber clausurado la obra, pero no lo hace. Entonces yo en noviembre promuevo como una especie de juicio dentro del juicio, una incidental de violación a la suspensión, para justamente denunciar, ¿no?, que la obra continúa y que Profepa no está haciendo nada al respecto. Y ahí es donde la campaña de difamación ya se vuelve mucho más violenta, ¿no?, con muchas amenazas de muerte, bueno, con toda una serie de comentarios muy denigrantes, y empiezan a haber también comentarios en el sentido de que me van a sacar de circulación porque ya hay una carpeta de investigación en mi contra y que básicamente que voy a ir al bote. Mientras pasa todo esto, Ciudad Maderas no solamente sigue subiendo videos donde informa que siguen las obras, violando la orden de suspensión, sino que incluso suben también videos burlándose de la legislación ambiental y de las instituciones, básicamente, ¿no? Porque dicen que, pues miren, dicen que hay una orden de suspensión, pero vean, aquí no hay nada clausurado, ¿no? Hola, ¿qué tal? El día de hoy, siendo 30 de octubre, estamos aquí en el desarrollo clausurado de Ciudad Maderas. Caray, pero creo que no está clausurado. De hecho, siguen personas entrando. Vean, queríamos que todo lo que de internet sale sea verdad. Realmente es importante que la comunicación y todo lo que estamos viendo pues sea fehaciente. O sea, básicamente es como una forma de no solamente desacatar la orden de la jueza, sino desafiar el mismo sistema de justicia, ¿no? Como diciendo, nosotros aquí nos vale, ¿no? Estamos por encima de la ley, ¿no? Bueno, yo frente a todo eso, frente a estas amenazas, frente a estas muestras evidentes, ¿no?, de este tipo de arrogancia que, bueno, francamente, desde mi punto de vista, solamente uno tiene cuando piensa que tiene bien agarrados todos los mecanismos de poder y todas las instituciones y las tiene bien compradas, ¿no? Bueno, a pesar de eso, yo continúo, ¿no? Y ahí lo que dice Profepa es que van a hacer una nueva inspección para ver si hay algún hecho nuevo, ¿no?, que sea violatorio de la normativa. Y bueno, para mi sorpresa, hacen esa nueva inspección y nuevamente dicen que está todo dentro de la ley. Todo esto ocurre, la segunda inspección, a fines de noviembre del 2025. Entonces ya en diciembre de 2025 meto un escrito con alegatos, con un montón de pruebas, incluyendo pruebas periciales y demás, ¿no?, que demuestran que Profepa está mintiendo. Que sí hay violaciones de la normatividad ambiental y que Profepa no las está documentando. A pesar de que incluso algunas están señaladas en sus propios informes, no las consideran violaciones, a pesar de que lo son, ¿no? Entonces, bueno, ya frente a eso, Profepa está como un poco contra la pared y a principios de 2026, para como intentar justificarse de algún modo, porque yo pido que le den vista a la Fiscalía General de la República, entonces ellos ya ahí como que dicen, bueno, no, en realidad sabemos que hay violaciones, ya lo sabíamos. Y para demostrar que estamos al tanto de esto, ingresan también en el juzgado un acta de inspección de 2024, o sea, entre que yo metí la denuncia en 2023 y me dijeron que estaba todo bien en 2025, en 2024, Profepa, sin informarme, va a Ciudad Maderas, hace un acta en la que documenta un montón de violaciones, no solamente la construcción sin permiso ni autorización, no solamente la instalación de infraestructura de agua, sino cosas como, por ejemplo, ¿no?, que estaban básicamente utilizando la laja, ¿no?, la roca de la zona,
triturándola para materiales de construcción y dejando descubierto toda una parte del acuífero, lo cual tiene impactos terribles sobre toda la dinámica del acuífero. O sea, un montón de cosas más que incluso yo no sabía. Una fábrica ha dado decretos, en medio del lugar, sin ninguna autorización, o sea, un montón de violaciones. Y en base a esa inspección que hacen en el 2024, emiten una resolución en septiembre de 2024 donde multan a la empresa más de 1.85 millones de pesos y le obligan a obtener todo tipo de autorizaciones que le faltan para poder continuar con las actividades que ya ha visto Profepa que está llevando a cabo sin tener autorización para ellas, como la construcción de casas, la construcción de casas club, la excavación de pozos profundos, etcétera, etcétera, en un plazo máximo de 60 días hábiles, y también le dan un plazo máximo de 45 días hábiles para presentar un plan de restauración del daño. La empresa no hace ninguna de esas cosas, porque si lo hubiera hecho, si hubiera obtenido más permisos, lo hubieran informado en el juicio. No obtiene ninguna autorización y, sin embargo, continúa con todas las actividades no autorizadas, con todas las actividades ilegales. Y a partir de ese momento, Profepa está informando sistemáticamente de que está todo de acuerdo a la ley, que siguen teniendo la misma autorización que al principio, que solamente les sirve para cubrir caminos, pero que no observan nada violatorio. A pesar de que ellos mismos, el mismo jefe de la oficina de representación, ¿no? el mismo delegado, básicamente, de Profepa, que había firmado la resolución administrativa en 2024, donde se documentan todas esas violaciones, es el que posteriormente firma todos los informes diciendo que está todo dentro de la ley. El jefe de oficina de representación, el delegado, que había firmado la resolución administrativa en 2024, donde se documentan violaciones y posteriormente firmó que todo estaba bien, ha sido destituido el 30 de abril de 2026. Si bien no ha habido ninguna explicación oficial respecto a los motivos de esta destitución, coincidió con una mayor atención de las oficinas de Profepa en Ciudad de México al seguimiento de la denuncia contra Ciudad Maderas. Si hasta ahora toda esta información te ha parecido grave, espera lo que viene en la segunda parte.